Señor les bendiga. Amén. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Que yo meditaba en este tema hace un momento porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos pensamientos, ¿verdad? Tenemos pensamientos que nos llevan, ¿verdad? Siempre les he dicho, a nuestras acciones. Pero yo estaba viendo, ¿verdad? Pasajes bíblicos que en realidad ustedes saben de que cada vez que nosotros compartimos la palabra del Señor no es solo tal vez de un pasaje y bueno, de eso voy a hablar, sino el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, es el que envía según su palabra, según sus propósitos, ¿verdad? Según lo que Él desea en nuestras vidas. Y pues en esta hora yo quiero compartir con ustedes este tema que lo titulé Sed como niños para el reino de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo meditemos cada día porque quiero que ustedes escuchen muy bien, ¿verdad? El título dice Sed como niños, dice, para el reino de Dios. O sea que hay cosas muy buenas que nosotros podemos adquirir, ¿verdad? Como niños. Pero hay otras cosas en realidad que nos pueden estorbar a nosotros. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros logremos tener un equilibrio en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Como literal, para que en realidad nosotros podamos tener frutos delante del Señor, crecimiento delante del Señor, ¿verdad? Pero a la vez poder tener pureza en nuestro corazón. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Quiero que ustedes me acompañen en este pasaje que es muy importante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos, dice, no seáis niños en la manera de pensar. Oigan esto. Más bien, dice, sed niños en la malicia, dice, pero en la manera de pensar, dice, sed maduros. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? De que aquí definitivamente el Señor, ¿verdad? Habla nuestras vidas, ¿verdad? En este caso hablaba el apóstol Pablo. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos es de que hay características que nosotros podemos adquirir como un niño para entrar al reino de Dios, porque aún la palabra del Señor dice que el que no se haga como un niño, dice, no entrará al reino del Señor. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, ¿verdad? Porque dice aquí, no seáis niños, dice, en la manera de pensar. Yo veía esto, mis amados hermanos, porque a veces el Señor pone en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer, como dice la palabra, ¿verdad?, de su buena voluntad, hacer algo, pero entonces tal vez nuestros pensamientos están, pero es que yo no puedo o soy muy joven. Yo veía, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón le decía al Señor, hiciste rey a tu siervo, le decía, hiciste rey a tu siervo en vez de mi padre David, le decía, que yo soy un muchacho, decía, que ni siquiera sé cómo entrar ni cómo salir. En Jeremías también dice la palabra del Señor que él le decía al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor le habló a Jeremías le decía al Señor de que él era un niño, que él era un muchacho, y entonces viene el Señor y le dice, no digas que eres un niño, le dice, porque a donde yo te envíe irás, le dice, y lo que yo te diga, dice, eso dirás. O dirás lo que yo te mande. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que el Señor a nosotros nos pone en realidad en esta tierra, les digo, con propósitos, pero nosotros no podemos estar, ¿verdad?, con pensamientos de yo no puedo, o soy muy joven, o y si no me sale. O sea, hay cosas, mis amados hermanos, donde limitan mucho, les digo, las obras delante del Señor, porque nos creemos incapaces, olvidándonos en realidad que la obra no es nuestra. Muy buena puede ser la obra, muy espirituales podemos ser, pero la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Aún la Biblia dice, el crecimiento el Señor lo da. Entonces no lo da, ¿verdad?, el que siembra, el que riega, dice, sino el crecimiento es de Dios. Entonces yo quiero de que nosotros veamos en realidad de que es muy importante, mis amados hermanos, de que nosotros meditemos en esta hora
de qué tanto límite nosotros nos ponemos para hacer algo, qué tanto límite nosotros nos ponemos y cuál es nuestro límite. Nos ponemos a pensar en realidad en las capacidades que no tenemos, porque si algo nosotros debemos de tener presente es de que Dios nos capacita para su obra. Dios en realidad no busca a una gente que sea tan inteligente en todo, sino Dios nos capacita para su obra. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestra mente abierta delante del Señor, para que nosotros podamos recibir la instrucción de Dios, para que para que nos podamos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Yo me recuerdo de que en una oportunidad, les digo, cuando una de mis primas estaba pequeña, una de todas mis primas, ella estaba pequeña, yo me recuerdo que llegó una persona a visitarla a ella y a mi tía. Y yo me recuerdo muy bien de que ese día él le dijo, te voy a dejar 100 quetzales, le dijo a mi prima, pero la nena tal vez tenía como 1 año y 2 meses, tal vez yo creo que ni caminaba y estaba sentada. Y le dijo, te voy a dejar tu billete de a 100, le dijo, y le dejó un billete de a 100. Pero en eso llega mi tía y le dice, dame ese billete y yo te doy 2, le dijo, con 2 billetes de a quetzal. Entonces la nena como vio 2, le dio el billete de a 100 porque ella quería 2. Entonces a lo que voy yo es de que un niño es inocente. O sea, un niño trabaja o un niño se pasa, ¿verdad?, su niñez con inocencia, con pureza de corazón. Entonces por eso la Biblia dice, ¿verdad? Dice aquí, más bien sed niños, dice, en la malicia. Entonces a veces, ¿verdad?, nosotros podemos pensar las cosas literales, mis amados hermanos, y a veces tal vez hay personas, ¿verdad?, que no hacen un bien, sino tal vez hacen mal tras mal y mal tras mal. Y entonces tal vez uno, ¿verdad?, humanamente, carnalmente, uno está, ojalá que pague. Pero la Biblia dice, sed como niños, dice, en la malicia. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, es dejar a Dios, ¿verdad?, que el Señor se manifieste. Y pues les digo, yo empecé a ver este tema, ¿verdad?, para el día de hoy, porque yo quiero de que nosotros seamos felices, amén, que nosotros en realidad como familia disfrutemos, les digo, las maravillas del Señor, las misericordias del Señor, porque hay muchas cosas que roban la paz, hay muchas cosas, hay procesos o muchas situaciones que pasan dentro de una casa que no permiten que uno en realidad disfrute todo lo que Dios a nosotros nos ha dado. Ustedes saben de que un niño, tal vez a un niño le acaban de pegar o un niño acaba de pasar algo, pero al ratito el niño está como que sin nada jugando. Y a veces uno de grande lamentablemente no, uno pasa algo y pasa así 1 día, 2 días, 1 semana o guarda cosas en el corazón. Entonces yo le decía al Señor, yo quiero de que en realidad nosotros seamos felices, que como familia nosotros logremos en realidad estar, ¿verdad?, en esa plenitud delante del Señor, o sea, sabiendo de que hay cosas que nosotros podemos hacer y hay otras cosas que no tenemos que hacer aún. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo me edifica. Entonces todo podemos hacerlo nosotros, pero no todo nos va a edificar, no todo nos va a ayudar, no todo va a ser una guianza en realidad para que nosotros crezcamos. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, si ustedes, les digo, al escuchar tal vez o al ver este pasaje bíblico, no produce algo en ustedes que al final nosotros, les digo, tenemos que esforzarnos nosotros por vivir agradecidos delante del Señor, porque una persona que no es agradecida no es feliz. A veces nosotros podemos tener faltas en nuestras vidas y es por falta de gratitud delante de Dios, porque tenemos mucho y tenemos todo para ser felices. Tenemos la misericordia del Señor, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la guianza del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos ha puesto sobre cabeza, como cabeza sobre muchos. Entonces, Dios en realidad a nosotros nos ha dado mucho,
en el cual nosotros tenemos que vivir agradecidos delante del Señor. Y en realidad, si nosotros vamos a acercarnos a alguien dentro de la congregación, ¿verdad? Que sea para edificarlos, que sea para que en realidad el Señor derrame paz sobre sus corazones, que en realidad el Señor cumpla sus propósitos, ¿verdad? En cada familia. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, y miren qué importante es esto, porque dice en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos, dice, la leche pura de la palabra, dice, oigan eso, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Entonces, en realidad hay cosas que nosotros tenemos que tener como niños, ¿verdad? Que en realidad en este caso les digo, nos ayuda aún para crecer, para nuestra salvación. O sea, no es cualquier cosa que nosotros en realidad veamos en realidad nuestras acciones, ¿verdad? Porque aquí dice, en el primer pasaje que yo le leía, dice, pero en la manera de pensar, dice, sed maduros. O sea, hay actitudes que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? De ser como niños. Por eso el tema es para entrar, o sea, para el reino de Dios. Pero otra cosa es que nuestros pensamientos ya sean como de niños, que eso sí no es correcto. O sea, todo está, mis amados hermanos, en que nosotros en realidad, les digo, podamos crecer en el Señor espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero siempre teniendo pureza en nuestro corazón, siempre, ¿verdad? Buscando hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas, o que sea para agradar a Cristo sobre todas las cosas. Entonces, dice aquí, dice la leche pura, dice de la palabra. Dice, ustedes saben de que un niño necesita ser amamantado. Yo me recuerdo de que cuando Mercy estaba bebé y yo empezaba a amamantar a Mercy, a veces ella estaba a llorar, y cuando yo la amamantaba, ella hasta trababa los ojos, como que anestesia le estaba dando yo o algo así, pero era algo que ella quería. Entonces, a veces, mis amados hermanos, era algo en lo que el pastor predicaba hoy, sobre la oración, ¿verdad? Algo que nosotros necesitamos en realidad, y a veces no lo buscamos. O sea, necesitamos nosotros tener acciones delante del Señor, pero la misma palabra dice, o sea, necesitamos buscar esas acciones. Entonces no podemos nosotros tener frutos, tener algo de parte del Señor, si ni siquiera nosotros retenemos lo que escuchamos. O sea, si ni siquiera nosotros meditamos en lo que se está dando, porque les digo, estamos ahorita aquí, pero no estamos llenando solo un vacío. No estamos solo viendo, bueno, hoy toca devocional y pues bueno, hay que sacarlo, porque entonces les digo, se pierde el propósito. Si se pierde la visión de algo, se pierde el propósito. Y ustedes saben de que estos devocionales nosotros los iniciamos en realidad por un sentir que el Señor puso, ¿verdad? En el pastor. Entonces había una visión. Pero conforme el tiempo, nosotros no podemos perder esa visión, porque entonces se pierde el propósito por el cual se inició esto. Lo que yo quiero de que nosotros veamos en realidad es de que hay cosas que nosotros tenemos que buscar. Y en este caso, ¿verdad? Dice la leche pura de la palabra. Dice, ustedes saben de que por muy corto que sea el tiempo que nosotros estemos en este devocional cada día, entonces esto es como que se les estuviera amamantando. Bueno, hay una leche pura, que es la palabra del Señor. O sea, ustedes saben que ninguno de nosotros, ni siquiera Mercy que predica, ella pasa aquí a contar algún chiste o hablar de su vida o lo que juegan. Pasa a contar una historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios, porque hay palabra de vida, porque en realidad está la guianza del Señor. Entonces todos nosotros hacemos esto, les digo, y tenemos que buscar en realidad crecer en este sentido, crecer en realidad en la palabra, buscar esa leche, ¿verdad? Buscar en realidad la guianza del Señor y permanecer en ella. Dice la palabra del Señor aquí en Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 11, dice: cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, dice, pensaba como niño, razonaba como niño, dice, pero cuando llegué a ser hombre, dice, dejé las cosas de niño. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, es que los niños tienen un pensamiento, los niños razonan de una forma, pero nosotros como hijos de Dios, esta ya les digo,
ya es una desventaja, digamos, ya es algo donde nosotros ya no podemos vivir de esa forma. O sea, tenemos que saber qué tenemos que adquirir nosotros como niños y qué no tenemos que adquirir. Entonces, les digo, esto ya es algo que nosotros no tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ustedes saben de que un niño piensa tal vez en el ratito en el que yo quiero ahorita. Pero un niño no se pone a pensar si papá tiene, si mamá tiene o no tienen. Un niño quiere lo que le gusta y eso pide. Mientras que uno de grande, uno ya se pone a pensar, bueno, pero tengo que comprar esto. Uno ya tiene prioridades. Los niños no tienen prioridades, los niños tienen gustos. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, actuar de esa forma. Yo les digo, en el ministerio nosotros hemos visto personas económicamente hablando que piensan como niños y razonan como niños porque no son buenos administradores, porque gastan todo deliberadamente en lo que les gusta, en lo que quieren, tal vez pensando que por eso tienen dinero, y la vida no es así. Todos nosotros tenemos que aprender a tener límites en todo sentido en nuestra vida. Una persona que no tiene límites, esa persona en realidad no conoce en realidad el propósito en esa área. Yo les digo, aún hay personas, les digo, yo la vez pasada estaba escuchando una predicación de ahí de Benecer, donde decía de que se habían encontrado a una persona que no se puso límite. Les digo, tal vez el Señor le dio gracia, pero aún hasta en eso uno tiene que ponerse límites, teniendo presente la palabra del Señor, que la Biblia dice de que Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros podemos crecer mucho en la obra del Señor, pero Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Entonces yo escuchaba esa predicación de ahí, donde dice que se acercaron un hermano, ¿verdad? Un hermano recibió, ¿verdad?, a una pareja pastoral, y entonces dice que cuando ellos llegaron, él les decía que pasaran, ¿verdad? Entren, les decía, porque ustedes entienden mi lenguaje. Dice que empezó ese lenguaje que es solo del espíritu. Y entonces aún en eso se tiene que poner límites. Porque la Biblia dice que el que cree ser algo, dice, a sí mismo se engaña. Entonces, aún en nuestra vida espiritual, nosotros debemos de saber en realidad cuál es nuestro límite, y debemos de saber en realidad que todo se le da la gloria al Señor. Yo conozco personas en realidad de que a veces creen espiritualmente poder hacer mucho y al final ni siquiera tienen la fe para hacerlo. He visto yo aún testimonios, he escuchado yo testimonios donde dicen de que tal vez tenían algún don, y yo escuché la vez pasada a un pastor donde él contaba parte de su testimonio, donde él decía de que él quería reunir a mucha gente y empezó a hacer invitaciones, que va a ser un día de gloria y un día de sanidades, y al final dice de que pasó al frente y dijo todos sean sanos, y al final dice que nadie se sanó. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que hay cosas que el hombre hace para darse la gloria y dejarle de dar la gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer límites en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que saber en realidad que nosotros como seres humanos tenemos límites. El único que puede hacer todo es Dios. Entonces para nosotros tiene que ser muy importante en realidad que no podemos nosotros estar pensando como niños. Aún en todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que razonar con madurez, tenemos que equilibrar nuestra vida, tenemos que tener buena administración en nuestra vida para poder hacer algo. Entonces todos nosotros manejamos algún deber o alguna obligación dentro de nuestra casa, alguna responsabilidad. Pero todo eso es muy importante que nosotros en realidad lo manejemos de una manera sensata para que nosotros podamos darle la gloria al Señor con lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no podemos olvidarnos en realidad de que lo que nosotros hacemos es para glorificar el nombre de Dios. No podemos olvidarnos en realidad de que estamos congregándonos y no es por costumbre, no es solo porque hay culto, no es solo porque somos la familia pastoral, sino en realidad nosotros necesitamos darle algo más al Señor. Necesitamos ser nosotros maduros para poder ser guianza para otras personas. Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo... Merci. Haga silencio.
Dice el libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 13. Dice, porque todo el que toma solo leche, oigan eso, dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia, dice, porque es niño. Entonces miren qué importante es esto. Por eso les hablaba yo de los límites y del equilibrio que nosotros debemos de tener. Porque dice, todo el que toma solo leche no está acostumbrado, dice, a la palabra de justicia. Entonces nosotros debemos de ver en realidad, ¿verdad? Por ejemplo, un niño, ustedes saben de que el niño nace, se le amamanta 6 meses, pero luego uno mismo tiene que empezar a darle papillas. A los 9 meses empezarle a dar ya en cuadritos. ¿Por qué? Porque los niños, nosotros no vamos a llegar a adultos y bueno, yo con la leche sobrevivo y solo la leche necesita mi cuerpo. Nosotros necesitamos nutrientes en nuestro cuerpo, necesitamos nosotros muchas cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo en realidad, para poder vivir. Entonces, espiritualmente, mis amados hermanos, nosotros necesitamos en realidad también algún alimento, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, él decía que él les daba vianda, dice, pero después les tenía que volver a dar leche porque no habían madurado. Entonces a veces el Señor envía palabra a nuestra vida, ¿verdad? Pero a veces el pueblo no la entiende. ¿Por qué? Porque por esto que dice aquí, dice, porque toman solo leche. Porque a veces el ser humano quiere solo escuchar que Dios tal vez se agrada de él. El ser humano quiere escuchar las palabras bonitas del Señor. Y tal vez no le gusta escuchar la exhortación, las llamadas de atención, la instrucción cuando Dios nos dice, no estás bien ahí, tienes que ir por este camino. Entonces no podemos nosotros estar así, ¿verdad? Solo pidiendo leche, ¿verdad? Y que el Señor tal vez todo el tiempo nos hable bien cuando nosotros sabemos en realidad que no todo lo hacemos bien. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad en realidad de crecer en ese sentido porque dice que el niño, dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia. Entonces yo quiero de que nosotros en esta hora, ¿verdad? Veamos en realidad que tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios, pero tenemos que pensar con madurez. No podemos nosotros actuar como niños, porque hay cosas, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que saber en realidad, ¿verdad? De que tenemos que ser maduros en nuestro caminar. Tenemos que ser maduros en nuestras decisiones. No podemos nosotros tomar decisiones alocadamente, sino tenemos que tomar decisiones en realidad agarrados, ¿verdad? En la mano del Señor. Como les decía la vez pasada, una cosa es que uno dé un paso en falso, pero otra cosa es que uno dé un paso de fe. Eso es muy diferente. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra del Señor, a vivir conforme a la palabra del Señor para que todos nosotros podamos dar fruto. Dice el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 14. Dice aquí, para que ya no seamos niños, dice, sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá, dice, por todo viento de doctrina, dice, por la astucia de los hombres, oigan eso, por las artimañas engañosas del error. Aquí no está hablando de un maligno, sino aquí está hablando, dice, de la astucia de los hombres. Ustedes saben de que un niño no actúa con maldad. Pero un niño puede ser engañado, dice, por las astucias de los hombres. Yo les comentaba hace unos días de que yo me recuerdo de que cuando yo era niña, no sé cuántos años tenía, pero sí me recuerdo que era niña. Y nosotros cuando estábamos niños, mi mamá, nosotros nos llevaba mucho a Santa Rosa a ver a su bisabuela. Y yo me recuerdo que ahí se me acercó un viejito y el viejito quería robarme. Y era un ancianito y él me decía, vamos a la feria. Me decía, vamos a la feria. Y ahí en la feria, y como la feria estaba en la esquina, me decía, vamos allá a la feria y yo te voy a comprar juguetes. Y entonces yo le dije que no, ¿verdad? Y en eso mi mamá me empezó a gritar que entrara a comer. Porque ustedes saben de que en esos lugares solo hay monte, milpa y todo, pero no hay un montón de casas. Entonces, a lo que voy yo es de que un niño puede ser engañado fácilmente. Un niño le ofrecen cualquier cosa y el niño puede ser engañado. Dice aquí, dice por la astucia, dice, de los hombres y por las artimañas engañosas del error, dice. Pero ustedes saben de que un adulto ya no.
a menos de que piense como un niño. Pero de lo contrario no se puede. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que nosotros en este sentido, ¿verdad? Les digo, no podemos, dice aquí, que no podemos ser como niños, dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí y allá, dice, por todo viento de doctrina. Yo conozco personas ya adultas, personas que supuestamente tienen conocimiento de Dios, pero les dan una opinión aquí, se hacen a esa opinión. Les dan otra aquí, no, mejora esta. A la otra, no, mejora esta. Y al final no tienen determinación porque se hacen a toda la gente. Y nosotros no podemos actuar como niños en esa forma. No podemos nosotros hacernos a la gente o por lo que la gente dice. Ustedes y yo somos seguidores de Cristo, tenemos instrucción de Dios, tenemos guianza del Espíritu, tenemos revelación de Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar nuestros pensamientos solo porque el otro o la otra piensa. Nosotros tenemos que saber en realidad qué es lo que la palabra del Señor dice, porque a nosotros el Señor no nos va a engañar. Entonces es muy importante que nosotros crezcamos en esta área, en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nosotros podamos permanecer en realidad en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pedirle discernimiento al Espíritu de Dios, porque era algo, el pastor mencionaba eso hoy también, de la Biblia muestra, aún los escogidos, dice, van a ser engañados. Solo aquella persona que es fiel no. Entonces yo pienso de que este es un tiempo en realidad donde nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Definitivamente en la fidelidad delante del Señor, en crecer y en que nuestros pensamientos estén en lo alto y no en lo bajo, ¿verdad? En lo verdadero y no en el engaño, en lo eterno y no en lo perecedero. Dice que es esta cita bíblica, y con esta voy a terminar, dice 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 13. Dice, ahora bien, dice, en igual, dice, reciprocidad, dice, os hablo como a niños, dice. Vosotros también abrid, dice, de par en par, dice, vuestro corazón. Entonces vean qué importante es esto. Aquí, ¿verdad? Habla otra vez, ¿verdad? Donde un niño cree lo que le dicen. Y nosotros tenemos a un Padre, tenemos a un Dios vivo, donde el Señor a nosotros nos está hablando, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que recibir en realidad, abrir, dice, en este caso, dice, de par en par vuestro corazón, porque el Señor es quien habla nuestras vidas. O sea, nosotros recibimos la palabra del Señor y no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios. Entonces les doy pasajes bíblicos yo, en este tema, ¿verdad? Sobre cómo nosotros tenemos que ser como niños y qué es lo que nosotros no tenemos que adquirir de un niño. Porque todo, le vuelvo a repetir, tenemos que tener un equilibrio. Entonces les di pasajes bíblicos, ¿verdad? De las dos formas, para que nosotros veamos, ¿verdad? Que nuestra vida tiene que tener un equilibrio, que nuestra vida tiene que saber, nuestra vida tiene que manejarse, ¿verdad? Con equilibrio en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo verdadero, pero en lo maduro. Amén. Entonces, todo eso les digo, es muy importante. Yo me ponía a pensar hace unos días, ¿verdad? De que aún les digo, para que uno pueda amar a una persona es muy importante que uno madure. Es muy importante que uno tenga madurez en sus pensamientos. Yo me recuerdo de que cuando yo me acababa de casar con el pastor, cualquier cosita que él hacía, yo decía, no me ama. Decía yo en la niñez que uno tiene, en la inmadurez, más que niñez, en la inmadurez que uno tiene de pensamiento. Y yo les digo, yo me he dado cuenta de que hay personas, ¿verdad? Que tal vez llevan 30, 40 años de estar casados, pero pasa algo, no me ama. Entonces yo me recuerdo, ¿verdad? De que yo cambié ese pensamiento que tenía hasta en un momento donde le dije al Señor, yo quiero que mi felicidad dependa de ti. Y del Señor, y me aferré a eso. Y yo le dije al Señor, mi felicidad y mi gozo depende de ti. Y yo les puedo decir hasta el día de hoy, de que desde que yo decidí cambiar mis pensamientos en eso y apegarme a la palabra del Señor más, imagínense, siendo ya pastora, entonces logré tener, les digo, una plenitud en mi alma. Logré tener algo más pleno en mi alma. Porque entonces logré poner, ¿verdad?, al Señor como centro. Entonces en esto les digo, es muy importante que nosotros crezcamos, porque yo me ponía a pensar hace unos días, ¿verdad?, ahorita para nuestro aniversario, yo escuché que el pastor empezó a hablar y a mí me dio mucha risa cuando yo lo escuché hablar.
porque nosotros estábamos preparados para presentar el video, no para ponernos a hablar. Y entonces cuando yo escuché que empezó a hablar y empezó a hablar de cosas que nada que ver, menos del matrimonio, entonces a mí me dio risa, porque dije, porque nosotros íbamos preparados para el video. Entonces les digo, pero tal vez si yo hubiera estado en los pensamientos, ¿verdad? De como niña, cómo no se preparó para esta fecha tan importante, tan especial, donde nosotros sabemos que nos hemos esforzado como matrimonio, que hemos pasado muchas cosas juntos, que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Entonces no podemos nosotros enfocarnos, ¿verdad?, en cosas tan simples, donde todo lo de nuestro alrededor marca las bondades, el amor de Dios, el esfuerzo que uno hace. Entonces les digo, en esto es muy importante que nosotros crezcamos, que nosotros seamos maduros, ¿verdad?, en nuestros pensamientos, que nosotros seamos maduros en el amor, que nosotros seamos maduros en nuestras acciones. Entonces yo les digo, viendo yo en realidad la palabra del Señor, les digo, y pasando yo como testimonio vivo, les digo, es muy importante que nosotros en realidad maduremos, porque si nosotros maduramos, les digo, vamos a disfrutar en realidad todo lo que a nosotros el Señor nos ha dado. Hay cosas que son muy importantes, les digo, en nuestra vida. Todo, ¿verdad?, lo que nosotros logramos hacer como familia, como matrimonio, ¿verdad?, con los hijos, en la iglesia, todo es muy importante y todo requiere un esfuerzo. Entonces nosotros en eso tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en todo lo que a nosotros el Señor nos ha permitido hacer. Y pues el día de hoy que nosotros estemos reunidos aquí, haciendo un devocional que sea para la exaltación del nombre del Señor. Entonces yo les dejo, ¿verdad?, esto para que nosotros los examinemos, amén, para que nosotros busquemos ser como niños para el reino de Dios, busquemos ser como niños, ¿verdad?, para entrar al reino del Señor, pero que nosotros seamos maduros en nuestros pensamientos, que nosotros seamos maduros en nuestras acciones, que nosotros pensemos, ¿verdad?, con madurez delante del Señor, delante aún de la gente, porque entonces nosotros nos vamos a esforzar por agradar al Señor y por ser guiados por el Espíritu, amén. Entonces yo quiero de que en esta hora, ¿verdad?, nosotros meditemos en la palabra del Señor y que no vayamos nosotros solo adquiriendo conocimiento, sino que nosotros busquemos ser hacedores de lo que está escrito, amén. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a darte a ti la gloria y la honra.